Si tienes esta planta en casa, tienes que saber que es una auténtica maravilla. Se la conoce con muchísimos nombres. Yo personalmente la conozco como planta de cintas. Me gustaría que vosotros y vosotras me dejarais en los comentarios, por favor, el nombre con el que la conocéis en vuestro país, ya que así entre todos aprenderemos distintos nombres. Es fácil, solo te pido que me digas desde qué país me escuchas y cómo se la conoce, o sea, con qué nombre se la conoce en tu país. Muchas gracias por tu ayuda. A ver, por aquí hay quien la conoce como mala madre o planta araña. Bueno, ahora te voy a decir por qué debes tener una planta de estas en tu casa y qué beneficios te va a traer la salud, porque ¿sabías que esta planta es beneficiosa para tu salud? Bueno, enseguida te lo comento. Os voy a dar una serie de recomendaciones para que realmente tengáis una planta bonita. Y esta es un tipo de planta que luce mucho tanto si la colocas en cualquier lugar de tu casa como si la pones colgada en algún rinconcito. Queda ideal, queda preciosa. Dicho esto, estás en el canal de Flores y Mariposas y hoy vamos a hablar sobre una maravillosa planta que debemos de tener en casa, ya que es muy beneficiosa. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo y al finalizar me dejas por favor un enorme me gusta. Esto me ayuda mucho a mí en el canal. Si te gustan las plantas de interior o plantas en general, no te olvides de suscribirte a este canal. Estás en Flores y Mariposas. Y si tienes amigos y familiares que también les gustan las flores, puedes ayudarme enviándoles este vídeo. Gracias. Para comenzar te diré que hay variedad de cintas tantas diferentes, o sea que tienen muchos colores diferentes. Algunas de ellas suelen tener, como las que estamos viendo, una rayita blanca en medio. También deciros que son un poco sensibles. Por ejemplo, si tú la transportas de un lugar a otro y se pega un golpecito en alguna de las ramas o se dobla un poquito de las ramas, directamente ahí se va a estropear, por donde se ha doblado la rama. Pero bueno, es natural, pasa, ya te digo que es sensible la planta, te va a pasar eso. También decirte que esta maravillosa planta no resiste el frío. También es lógico, ya que se trata de una planta de interior. Así que únicamente pueden resistir una helada muy flojita y puntual. Si la tienes en una terraza, pues intenta que esté bien resguardada de las grandes heladas, ¿vale? Venga, aunque como ya te he dicho antes, algunos la llaman mala madre, pues yo no estoy segura de eso, ya que esta planta echa una especie de estolones que es por donde va a alimentar a sus nuevos brotes o hijos, y resulta que al poco tiempo pues deja de alimentarlos, pero nosotros es por ellos, por estos estolones, por donde tenemos una de las maneras para reproducir esta planta. Luego también os lo explico luego. Una vez la planta echa estos estolones, no suele tardar mucho hasta que el tallo suele cortarle el nutriente a la nueva planta. Yo creo que de ahí viene el nombre de mala madre, pero bueno. Esta planta tolera muy mal el sol. Hay algunas plantas de interior que las puedes dar un poquito el sol de refilón o así, pero por lo general protegerla del sol directo, ya que con la presencia del sol se empiezan a quemar un poquito las hojas, la punta de las hojas se van quedando como amarillentas. Así que si te ocurre esto, rápidamente cámbiala de sitio, mover la planta a un sitio que no le dé tanta iluminación y que le dé más sombra, porque sí, a esta planta no le gusta nada el sol directo, como acabamos de decir. Es curioso porque, aunque el sol no les va bien, sí le gusta mucho la iluminación, aunque también pueden estar a la sombra en medio de una habitación, pues también queda bonita y se adapta genial. A diferencia de otras plantas de interior que sí, que no hay que ponerlas al lado de la ventana, porque no terminan de cuajar si no les da la luz del sol, pues por ejemplo sería como la flor de Pascua y la lengua de suegra. Sobre todo la lengua de suegra necesita muchísima iluminación para poder realizar la fotosíntesis, porque si no, pues no se hace bien, no coge esa fuerza y ese verdor que necesita. Acordaros que a la lengua de suegra también la llamamos espada de San Jorge y también tiene un montón de nombres, Bueno, con relación a la temperatura, quiero decirte que las cintas aguantan hasta 35 grados antes de que se empiecen a poner un poquito mustias y hasta los 2 grados bajo cero, pero tampoco es cuestión de que le dejemos soportando esas temperaturas tan extremas, El riego de esta planta es un poquito especial, ya que prefiere pasar sequía. Bueno, yo te doy los consejos desde mi experiencia personal, desde las plantas que yo tengo. Igual resulta que a la tuya no le ocurre exactamente lo mismo. Mira, esta es la lengua de suegra que os he dicho antes. Tanto la flor de Pascua como la lengua de suegra necesitan mucha iluminación del sol. Esta es sol directo.
para que haga bien la fotosíntesis. Bueno, a lo que iba, estas plantas se hacen de gran tamaño, o sea, las cintas se extienden mucho y se hacen grandes, Entonces, así que cuando la vayas a colocar en algún sitio tienes que tener en cuenta esto, el volumen que va a adquirir, para ver el lugar donde la vais a poner y que tenga un espacio abundante para crecer bien. Bueno, la podemos podar las partes secas o estropeadas, porque la verdad es que esta planta pues no necesita mucho más. Así la planta concentra su energía en crecer en ella, si le quitamos lo que tenga sequito, y ya está, con eso sería suficiente. Si lo queremos reproducir, pues es muy fácil. Si nos fijamos cuando los estolones dejan de recibir alimento, pues cortamos ahí las plantas nuevas, o sea, la puntita que nos ha salido de las plantas nuevas, la metemos en un vaso con agua y lo dejamos ahí esperando. Ya sabéis que así, tarde o temprano, va a sacar las raíces. Al final echará raíces al cabo de unas pocas semanas y ya lo podemos plantar en una maceta con tierra. Y de esta manera ya tenemos una nueva planta de cintas, o sea que es fácil. Eso sí, esta planta tardará bastante en crecer, ya que es una planta de crecimiento un poquito lento. Pero bueno, al final se reproduce muy fácilmente, como ya te he dicho. Ahora vamos a hablar sobre las plagas y enfermedades. Bueno, pues a esta planta le suelen afectar la araña roja, como a muchas otras. A mí últimamente me está ocurriendo bueno, ya os dije que las tomateras también es el enemigo número 1, pero me está ocurriendo con las fresas. Tengo plantitas de fresas y, se me llenan de araña roja. Acordaros de que en este canal tenemos varios insecticidas que podrás utilizar para mantener tu planta sana de plagas, incluida la araña roja. Mira, esto es lo que os digo. Después de que se ha secado el estolón, tenemos esto que son los hijuelos, que los metemos en dejas un poquito de estolón, lo metes en un vasito con agua y ahí te va a echar las raíces para poderla plantar posteriormente en un tiestito, ¿vale? Bueno, con relación al abono, pues yo suelo abonar esta planta una vez al mes con algún abono casero, con cáscara de plátano, con cáscara de huevo, lo que tengáis más a mano. Si queréis uno comercial lo podéis echar una vez al mes, pero bueno, ya sabéis, con relación al abono, que se trata de una planta de crecimiento lento. No suele ver necesario echarle abono, pero si queréis echarle alguno para que mantenga este verdor, este color, puedes utilizar el abono de cerveza, ya que la cerveza es rica en nitrógeno. Y también tienes muchos abonos caseros en este canal, o sea, consulta a cualquiera de ellos y le puedes poner si tú quieres. Ahora vamos a ver por qué deberías de tener una planta de cintas en tu casa. Bueno, aparte de que esta planta queda bonita en casa, en cualquier lugar la puedes colgar también, como te he dicho antes. Bueno, pues hay un estudio de la NASA en el 1984 que lo publicó con diferentes tipos de plantas que purifican el aire de nuestro hogar. Y la planta de cintas está dentro de este estudio. Y te cuento por qué. Porque muchas veces en casa, y sobre todo si vives en las ciudades, se acumulan tóxicos en el ambiente. Estos tóxicos pueden ser el monóxido de carbono y el formaldehído. Pues bien, esta planta absorbe y purifica el aire de tu hogar.